Gracias, doña Eliana, y gracias a todos los que están presentes hoy. Doña Yolanda, muchas gracias también a usted por la invitación. Ya es la segunda conferencia que nos invita y estoy muy agradecido por ello, por poder compartir con muchas personas algunos temas que, digamos, a veces se ven como muy elevados, ¿verdad? Como muy solo de abogados o de personas que están en un ambiente jurídico, pero que es importante que como padres manejemos algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a defender a nuestros niños, que es realmente lo que nos mueve, ¿verdad?, para hacer este tipo de conferencias, que es la protección de nuestros hijos. Ya por una cuestión de fe, por ejemplo, nosotros, los que somos creyentes como cristianos, creemos que Dios nos ha encomendado a estos niños, a estos pequeños, para cuidarles, ¿verdad? Para cuidar de ellos, no para hacerles ningún tipo de daño, sino para cuidarles. Somos responsables y le daremos cuentas algún día a nuestro Creador, ¿verdad? De cómo nos desempeñamos en ese cuidado, en esa lucha por el futuro de los niños. Y vamos a ver algunos aspectos un poquito más técnicos, porque estas ideas que les acabo de compartir, a veces alguien puede decir, no, es que eso es religioso, pero son los mismos principios que han inspirado las legislaciones de la mayor parte del mundo, incluyendo a Costa Rica. En Costa Rica, nosotros, este concepto de la patria potestad, que bueno, es un término que viene del latín, ¿verdad? Del derecho romano, eh, cuando el pater familia, ¿verdad? Era como el que estaba al mando de su familia, era más un sentimiento como de pertenencia, ¿verdad? Entonces, algunos han criticado mucho eso, pero hay que buscar como un justo balance en las cosas, porque por otra parte, que yo sepa, yo tengo más de 21 años de ejercer derecho, en derecho de familia, hasta la fecha no he visto un solo caso en que este término haya sido un problema para reconocerle a la madre algún atributo, ¿verdad? De esta patria potestad. Es decir, que hay a veces ideas, corrientes que andan por ahí que quieren como estremecer todos los fundamentos del derecho y para mí personalmente, a mí me gusta estos términos en latín porque nos recuerdan. Alguien dijo alguna vez que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, para mí es parte importante de la historia saber que esto viene, de dónde viene, de ese término. Patria se refiere a esto que le digo, el patria familia, que era como el padre, quiere decir del padre, entonces la potestad del padre, pero se podría entender perfectamente la potestad parental, o sea, de los padres. No hay ningún problema en eso. Algunos han, me parece a mí, ¿verdad?, respetuosamente exagerado el uso de este término. Para mí nunca, como les digo, en 21 años nunca he visto un solo problema donde se utilice este término para crear algún tipo de desigualdad. O sea, como no reconocerle un derecho a una madre, por ejemplo, nunca lo he visto que eso sea un problema. Pero bueno, ese es el término que hoy vamos a usar mayoritariamente, pero sí con la advertencia de que hay corrientes que, por ejemplo, han querido sustituir ese término por otros. Por ejemplo, algunos, vamos a ver ahorita que este concepto pues, lo que implica es un conjunto de derechos y deberes que los padres tienen respecto de sus hijos menores de edad y sobre sus bienes también. Pero, digamos, yo acabo de decir que es un conjunto de derechos y deberes, o sea, son dos cosas. Algunos han enfatizado los derechos y han llamado a esta patria potestad, le dicen autoridad parental, por ejemplo. Y otros quieren enfatizar más bien los deberes. Entonces le llaman responsabilidad parental. Entonces, usted podría enfatizar una cosa o la otra, ¿verdad? Es una cuestión de gusto, pero al final es importante entender que el concepto en sí conlleva ambas cosas, derechos y deberes. Pienso yo que algunas corrientes, ¿verdad? De este mundo han hecho demasiado énfasis en los deberes y se han olvidado que también hay algunos derechos, ¿verdad? Así como en el derecho romano tal vez se les olvidaron la parte de también que hay deberes y enfatizaban solo los derechos, ahora el péndulo se fue como para el otro lado y ahora solo hay deberes y no se reconocen derechos y esas ambas posiciones dan problemas, son problemáticas, hay que evitarlas, hay que evitar los extremos y hay que ser conocedor de que simplemente es un término que históricamente se ha referido a este conjunto de derechos y deberes, las dos cosas, que los padres, entiéndase padres y madres, tienen con respecto a sus hijos menores de edad y con respecto también a sus bienes con ciertas limitaciones. Entonces, este conjunto de derechos y deberes se puede ver desde una perspectiva de un contenido personal, o sea, que tiene que ver
ya físicamente con el cuidado, con velar por la integridad física y la integridad psíquica de una persona menor de edad, lo que comúnmente nosotros llamamos la guarda, o sea, el cuidado. ¿Quién tiene bajo su cuidado a esta persona menor de edad? También se puede ver en este contenido personal que les hablo, se puede incluir el concepto de los alimentos. Pero cuando hablamos de alimentos, esto también es importante aclararlo, algunas personas pueden pensar en comida. Y es cierto, al principio este concepto ha evolucionado, digamos, con el tiempo, con el pasar del tiempo, y ha ido ampliándose su significado. Hoy cuando hablamos de derecho de alimentos, ¿verdad? Porque nos presiona, proceso de pensión alimentaria, por ejemplo, se habla, este es el derecho de alimentos. El derecho de alimentos tiene que entenderse modernamente como un concepto amplio, un concepto bastante amplio. Hoy día, entonces, en materia de pensiones alimentarias, no entendemos que sea solo la comida. En realidad, este término de alimentos puede significar muchas cosas y se entienden entonces como los que provean sustento, habitación, vestido, asistencia médica, diversión, transporte y otros. O sea, inclusive la diversión, como les digo, aquí está mencionado, el esparcimiento, todo eso se considera de manera integral respecto del desarrollo sano de una persona menor de edad. Entonces también incluye obviamente todo lo relativo a la educación, ¿verdad? Sí, que tiene que ver a veces, puede ser profesional o puede ser técnica. Porque en Costa Rica las personas, incluso ya siendo aún mayores de edad, pueden seguir recibiendo alimentos de los padres cuando lo necesitan, hasta que puedan obtener un título que les habilite para trabajar, ya sea técnico o ya sea profesional, ¿verdad? Puede ser una profesión, pero no necesariamente. Puede ser que una persona decide estudiar para hacerse chef en el INA, por ejemplo, para hacerse técnico de refrigeración, técnico mecánico, automotriz. O sea, no solamente hay que pensar en profesiones, ¿verdad? Sino que también hay carreras técnicas que hoy están, quizás están en más demanda, ¿verdad? Que algunas profesiones. Y entonces, en esos casos excepcionales, cuando la persona menor de edad ya alcanza los 18, podría seguir recibiendo alimentos de sus padres, aunque ya los padres ya no van a tener patria potestad sobre ellos. Es interesante este caso donde persiste un deber, pero ya cesa la parte esta como de representación, por ejemplo, ya no representa a la persona, ya tiene su propia representación, ¿verdad? Esa persona. Otros aspectos que normalmente se relacionan con la patria potestad, eh, la administración de los bienes, por ejemplo, todo eso ya no rige. Y lo que sí sigue existiendo en esos casos, según la legislación de alimentos en Costa Rica, y quiero hacer la salvedad de eso, según el artículo 173, inciso 5 del Código de Familia, podrían seguir recibiendo alimentos, pero hay dos condiciones: que tengan una carga académica razonable y que obtengan buenas notas. Básicamente, si la persona tiene eso, y bueno, eso también depende mucho de la relación que tenga esa persona con su padre o su madre. En estas relaciones de adultos ya, donde el padre, por ejemplo, muchas veces el padre o a veces también la madre, tienen que darle una pensión alimentaria a sus hijos ya adultos. Es muy importante que se haya cultivado una buena relación a lo largo de los años. A veces, lamentablemente en Costa Rica, ustedes saben, tenemos como una crisis, ¿verdad? En la familia, que la familia merece protección del Estado, pero a veces el Estado olvida eso y se enfoca mucho en las partes de la familia y se olvida de la familia como concepto, digamos. Y la familia, dice el artículo 1 del Código de Familia, que es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. Y sin embargo, yo les puedo dar fe de que, por ejemplo, lo que es el Poder Judicial es súper lento en casos donde se quiere proteger esa relación de familia cuando ha habido, por ejemplo, una separación o un divorcio de los padres. Y resulta ser que pasan años y ya ese niño se convirtió en adolescente, ahora le toman el parecer a él, el niño dice, no, ya yo no quiero ver a mi papá, y ya dice el juez que no lo puede obligar, y entonces, ¿qué pasa? Que hay una pérdida de esas relaciones de padres e hijos o de madres e hijos en algunos casos también, pero mayoritariamente, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, y esto es de conocimiento común, los hijos pequeños se quedan con la mamá. Entonces el papá sale del hogar cuando hay separación o hay divorcio y lo que el padre le toca es ahora luchar para mantener una buena relación. Yo siempre se los digo a las personas que vienen acá con ese tipo de problemas, les digo, vea, ahorita está a tiempo todavía de luchar y de cultivar una buena relación con sus hijos para que cuando se hagan adultos no lo traten a usted como un extraño
y no le vayan a pedir hasta, porque aquí tengo casos donde los padres les salen las lágrimas, porque dice, es que mi hijo me metió a premio corporal, o sea, me va a meter en la cárcel y no puedo pagar la pensión porque no tengo trabajo, X razón, y pero es que ya ni se habla, o sea, se perdió esa relación, ese vínculo se perdió. De ahí la importancia de mantener esa relación viva, ¿verdad? Aún en casos de separación o divorcio, que lamentablemente, como les digo, más de la mitad de los matrimonios en Costa Rica hoy día terminan en divorcio, o sea, no es algo que les estoy hablando de que suceda de vez en cuando, ¿verdad? Es algo que está sucediendo mucho, lamentablemente, y entonces es importante que lo tomen en cuenta. La patria potestad en estos casos son, digamos, continúa un deber ahí, el deber de darles alimento, digamos, persiste, aunque cumplan la mayoría de edad, cuando lo necesiten, cuando no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y tenga que haber un proceso judicial, y también cuando se cumplan esas condiciones. Si ya la persona, la persona va a tener un límite, obviamente, la ley establece hasta los 25 años como máximo para que ya complete ese estudio, ¿no? Y que pueda obtener un título, ya sea profesional o técnico. ¿Para qué? Para que pueda tener un trabajo, para que pueda tener una profesión o una carrera técnica y con eso pueda ya, pues, trabajar, ¿verdad? Y proveer sus propios alimentos. No puede ser tampoco, vamos, algo que sea perpetuo, ¿verdad? Entonces, la legislación costarricense, algunos lo critican, creen que es demasiado tiempo, porque de 18 a 25, vean ustedes, son 7 años. Y bueno, algunas carreras sí demandan eso, pero no todas. Entonces, algunas personas se quejan porque los hijos están ahí llevando algunos cursillos de inglés o así, y luego ya otros vuelven a retomarlo, lo dejan botado. Y entonces es como una guerra, ¿verdad? Eso es algo muy triste que está sucediendo también y algunos lo critican, ¿verdad? Que sea tanto tiempo, 7 años después de la mayoría que se pueda también demandar alimentos. Y bueno, como les digo, es todo un tema, pero mucho tiene que ver con qué tipo de relación mantienen los padres con los niños, qué tipo de educación les han dado, si han estado nutriendo esas necesidades, no solo físicas, sino también emocionales, ¿verdad? Psíquicas, espirituales, tenemos que hablar de eso también. Se ha perdido mucho esta nutrición espiritual. Hoy día hay muchos jóvenes que están hambrientos y andan buscando llenar ese vacío con otras cosas que no son convenientes, ¿verdad? A veces cosas que los llevan a caminos muy tristes, ¿verdad? Incluso hasta terminar en una cárcel porque no tuvieron no se sienten nutridos, o sea, tal vez no les faltó comida, pero espiritualmente no tienen ese cariño de los padres, no se sienten llenos del amor de su papá y de su mamá. Entonces, yo quiero mencionar esto porque no se trata solo, digamos, eso no es una clase de derecho, ¿verdad? No les estoy enseñando a ustedes términos jurídicos ni nada, les quiero hablar desde un punto de vista práctico, de mi propia experiencia, también con 21 años de trabajar con papás, mamás separadas, a veces no separadas, a veces en crisis matrimonial, por ejemplo, donde se dan situaciones muy angustiantes para los padres y también para los hijos. Los hijos son los que sufren también mucho en estos casos de crisis familiares y entonces por eso es importante conocer, tener estos conceptos básicos que ustedes puedan aplicar en su vida diaria, en su diario vivir, no solo como una teoría, ¿verdad? La idea mía es que ustedes puedan agarrar de estos conceptos y ver si tal vez hacer una reflexión, ¿verdad? ¿Estaré yo fallando en este contenido personal de lo que es la patria potestad, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con velar por la integridad física y psíquica de la persona menor de edad? ¿Estaré fallando yo en los alimentos, ya no solo en un concepto de comida, ¿verdad? Sino en un concepto amplio? Le estaré dedicando tiempo para recreación, tiempo para actividades académicas, tiempo para no solamente compartir con los niños, vea que a veces eso pasa también cuando hay padres separados. Compartir con los niños se convierte en ¿qué? En una salida a ir a McDonald's, comerse una hamburguesa, tal vez ir a ver una película y ya. Y debería también ser tiempo más de más calidad, digamos, procurar hacer actividades educativas, involucrarse, ¿verdad? Si el niño tiene tareas, preguntarle, papito, mamita, ¿qué está haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Verdad? Tráigame el cuaderno. Ese es un derecho que la Sala Constitucional recientemente ha reconocido a los padres separados. Tienen derecho de mantenerse involucrados y porque esto beneficia a los niños también en la vida académica de los niños, en el desarrollo educativo. Tienen derecho de saber en la escuela, información. A veces algunos centros estaban negándole a mamás. En el caso de esta sentencia de la sala fue una madre. La madre, digamos, los niños se quedaron con el papá y el papá dio como instrucciones a la escuela de que no le dijeran nada a la mamá cuando iban reuniones,
ni cómo le estaba yendo a los niños en sus clases, nada. O sea, entonces la mamá acude a la sala constitucional y dice, sí, estamos separados, pero yo sigo siendo la mamá y quiero saber cómo es el desarrollo educativo de mis hijos. Y la sala constitucional le dio la razón y dijo que los atributos de la patria y potestad, vamos a ver un poco más técnico aquí, de la guarda, la crianza y la educación, son atributos que no se pierden por el hecho de una separación. Deben ser compartidos. ¿Por qué? Porque esto va en beneficio de la persona menor de edad. Y yo sé que esto puede generar algunos conflictos a veces, pero los padres tienen que aprender a separar sus problemas de pareja, digamos, emocionales que tienen, y a veces yo entiendo que puede ser muy difícil, pero tiene que ser un esfuerzo, ¿verdad? Tiene que ser un esfuerzo grande. ¿Para qué? Para velar por la integridad de sus niños, para que su separación o su conflicto familiar, si están juntos todavía, les afecte lo menos posible. A veces es casi imposible. ¿Por qué? Porque los padres no pueden evitar algunas discusiones y lamentablemente los niños están escuchando todo eso. Hay que procurar no involucrar a los niños en esos temas de conflictos, buscar algún mecanismo, ojalá con ayuda de terceros, tener como un grupo de apoyo familiar. Esto se da mucho, por ejemplo, en las iglesias. En las iglesias hay grupos de padres, ¿verdad? De familias, de parejas jóvenes o de casadas, varios tipos que hay, donde hay una red de apoyo, ¿verdad? Porque es diferente cuando yo tengo un problema con mi esposa, ¿verdad? Y resultó ser que la cosa se salió de control y simplemente me voy de la casa o ya no quiero hablarle, o la otra, la señora se sintió ofendida y ya metió un proceso de violencia doméstica, ahora ya el señor no puede acercarse por un año a la casa. O sea, todo se va a una complicación muy grande y tal vez si hubieran tenido apoyo, ¿verdad? Hubieran trabajado ese problema con el apoyo de amigos, parejas amigas. Mira, ya yo pasé por eso, habla con ella, trata de entenderla, estás llegando muy tarde del trabajo, tienes que dedicarles más tiempo, etcétera. O sea, dependiendo cuál sea el problema. Obviamente no estamos hablando ya de temas de violencia donde alguien agrede a otra persona, le pega, o eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de problemas que se pueden dar y que se dan todos los días en las relaciones familiares y que somos seres humanos. A veces podemos reaccionar, dependiendo si estamos muy sensibles, muy vulnerables, lo que sea, podemos exagerar tal vez un problema que hay. Yo te he dicho que la tapa del excusado tienes que subirla cada vez que vas a ir ahí a orinar, o sea, y ya se volvió un problemón, ¿verdad? Y los niños están escuchando eso y tal vez se salió de control una situación que perfectamente se podía manejar de otra manera. Y por eso quiero insistir en ello, o sea, tener un grupo de apoyo para los padres es muy importante. Según nuestra Constitución, el artículo 51, la familia merece especial protección del Estado. Y esa protección se puede dar también en el contexto de estos grupos de padres o de parejas, ¿verdad? De matrimonios, que se apoyan en caso de un problema. Y esto muchos de ustedes estoy seguro que ya lo han vivido. Tal vez no tenga que ser un grupo de apoyo, pero puede ser una cuñada, un cuñado que siempre interviene para traer la paz, ¿verdad? Para decirle, mira, tenés que entenderlo o tenés que entenderla, ¿verdad? Tratar de hacer esto, no es para tanto, no se enoje, no se vaya a la casa. Y todo eso puede ayudar. ¿Por qué? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad. Un país que no le da importancia a las familias va a un despeñadero, o sea, va rumbo a una decadencia que va a afectar todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la parte económica, la parte social, la delincuencia, porque ya se han hecho muchos estudios de cómo el que un niño, por ejemplo, crezca sin una figura paterna, se han hecho muchos estudios de eso en Estados Unidos, cómo eso puede afectar que haya problemas en la adolescencia, por ejemplo, de abuso de sustancias, ¿verdad? De drogas, problemas de delincuencia, ¿verdad? De terminar en programas de correccionales o hasta en la cárcel. Entonces, es importante tratar de proteger la familia como un todo y si lamentablemente hubo una ruptura, proteger esa relación también que deben tener los niños con papá y mamá, porque es un derecho de los niños mantener relaciones con papá y con mamá, aun cuando estos se separan. Por eso les digo que la madurez en estos casos es muy importante. Y sé que hay casos que puede costar mucho porque la persona está herida, porque tiene rencor, etcétera. Pero es ese trabajo de separar ese problema con la pareja, de ese derecho que tienen los niños de seguir compartiendo con papá o mamá que se separaron, eso es muy importante, porque según lo ha reconocido también, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido también en algunos casos,
Hay un caso que a mí me gusta mucho mencionar de un señor de apellido Fornerón e hija, se llama, contra Argentina. Un caso donde la Corte reconoce que este derecho es tanto de los niños como de los padres. Eso se llama la protección a la vida familiar, artículo 17 también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la protección de la familia incluye proteger la familia como figura, pero también proteger esas relaciones particulares que se pueden ver rotas o se pueden ver afectadas cuando hay una ruptura familiar, por ejemplo. Hoy día, lamentablemente, es muy importante eso, es algo que no se está trabajando suficiente, porque, como les digo, la mitad de los matrimonios terminan en un divorcio, lamentablemente, en Costa Rica. Hay muchos factores que influyen en ello, ¿verdad? Pero ya eso escapa como el tema de esta pequeña conferencia. Aquí hay que enfocarnos en la patria potestad, pero más que todo en esa relación familiar que forma parte de un derecho fundamental humano de todas las personas, que es el derecho a la vida familiar. Y esto dice la Corte que tiene que ver con la identidad de esa persona. Es decir, que un niño en formación o un adolescente en formación, su identidad se va a ver afectada por sus figuras, por su relación que tenga con el mundo exterior, en este caso con su familia materna y su familia paterna, ¿verdad? Entonces, cuando no hay madurez en los padres que se separan, a veces se le corta de golpe toda su relación a un niño con su familia, no solo con la mamá o con el papá que se ha separado, sino con toda la familia detrás de esa persona, abuelitos, tíos, primos, ¿verdad? Que forman parte de quién es tu niño, porque eso tiene que ver con la identidad de esa persona. Nosotros nos desarrollamos como seres humanos en relación a, o sea, yo me siento padre en relación a mi hijo, yo me siento hermano en relación a una persona, a mi hermano, me siento hijo en relación a mi madre, a mi padre. Les decía entonces que esa identidad se forma por las relaciones que tiene el niño con su papá, con su mamá y con su familia paterna y materna. Entonces, el niño estaba acostumbrado a relacionarse con sus primitos. Entonces, como les digo, él es primo en relación a esas personitas que son sus primitos. Cortarle esa relación al niño es perjudicar el sano desarrollo de su identidad, de quién él es, de quién él se siente, de cómo él se nutre, de todas esas relaciones. Entonces, hay que hacer un esfuerzo realmente importante para que ante una crisis familiar, o peor, una separación, ¿verdad? De padre y madre, que se respete ese derecho del niño, porque esto va a formar parte de un ejercicio responsable de la patria potestad, de la guarda del niño, porque usualmente el niño se queda con uno o con otro. Un ejercicio responsable de esa guarda es no impedirle al niño seguir con ese contacto con su familia paterna. Obviamente no estamos hablando, otra vez lo enfatizo, de relaciones donde ha habido violencia, ¿verdad? Donde ha habido, qué sé yo, tal vez un abuso de la patria potestad por parte de algunos de los progenitores y siempre tiene que velarse por el bienestar del niño. Pero en situaciones normales, digamos, es que a veces también se tuercen las cosas. A veces, por ejemplo, hoy están bien, ¿verdad? Hoy es una felicidad. La mamá piensa que él es el mejor papá del mundo. El papá piensa que ella es la mejor mamá del mundo. Pero resultó un problema entre los dos. Y lamentablemente alguno se fue de la casa. Ahora ese que era un papá perfecto, ahora es un monstruo. De un día para otro. Y solo por un problema que tuvo la pareja. A eso es lo que me refiero. Eso no está bien. Porque entonces perjudicamos esa relación y obviamente hay procesos también de duelo, que todo eso se trabaja, ojalá, en grupos, tratar de no hacerlo solo. Si usted lo hace solo, va a durar más tiempo, le va a costar más sanar heridas y todo, y va posiblemente a afectar más el derecho del niño que tiene de compartir con mamá y papá, aunque estén separados. Eso está también titulado en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 9. El niño tiene derecho a compartir con ambos aunque estén separados. Bueno, el otro aspecto es la crianza, ¿verdad? Que les estaba mencionando, es parte del contenido personal, la crianza de los niños. Ahí es donde nosotros como padres tenemos esa responsabilidad primordial de darles a ellos valores, enseñarles principios, ¿verdad? Ahí esa crianza tiene que ver con el tipo de carácter que ese niño va a desarrollar también.
Y la educación, ¿verdad? Que es como parte de esto, que es preparar también a esos niños para que tengan un buen futuro, para preparar su futuro, su bienestar, su buen vivir. Es uno de los artículos que está en el Código de Familia que leemos cuando casamos a una pareja. Yo soy notario también y nos toca leer algunos artículos y siempre les advertimos que esos niños que vengan a la familia tienen que velar ambos, ¿verdad? Como un trabajo en equipo por su futuro, por su bienestar. Y aquí es muy importante mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la educación es un derecho preferente de los padres. Es un tema también escabroso porque hay corrientes, como yo les digo, de este mundo que quieren destruir la familia. En el fondo lo que hacen es desarrollar alguna estrategia para perjudicar a la familia. Porque si destruyen la familia, destruyen como el diseño, digamos, óptimo social para un desarrollo adecuado de los niños. La misma Sala Constitucional ha reconocido en algunas sentencias que lo ideal es que a menos que haya muerto alguno de ellos, pero lo ideal es que los niños pues crezcan nutriéndose tanto de su papá como de su mamá y que ambos trabajen en equipo para ver su porvenir, ¿verdad? Para trabajar para darles un buen futuro. Entonces, todo eso tiene que ver con contenido personal. Véase que estamos hablando de mi relación como papá con mis hijos. El tema del cuidado, velar por su integridad física y psíquica, que se llama la guarda, digamos. Los alimentos, que es yo soy, digamos, tengo que velar porque ellos se nutran. Y bueno, vimos un poco más sobre un concepto amplio de alimentos. No pensemos solo en comida. Tiene que ver también con un desarrollo integral. Tiene que ver con dónde él vive, dónde él duerme, dónde él, cómo él se desarrolla en su diario vivir y también se puede ampliar un poco más todavía como esa nutrición espiritual también. Para los que somos creyentes, en la escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O sea que es clave, es un momento clave la niñez donde el niño va adquiriendo, va como absorbiendo todos esos conocimientos y que le van quedando ahí y desarrollando su identidad y su carácter. También entonces la crianza, como le mencionaba, atender su desarrollo adecuado, cómo ustedes lo crían a él, el tema de la disciplina, los límites, ¿verdad? Hay personas que hoy día ya se olvidaron de ponerle límites a los niños y después cuando salen a la calle, ya, yo no sé cómo no les da vergüenza, ¿verdad? Porque el niño anda ahí pegado a un teléfono celular, pegando gritos y nadie lo controla y uno vuelve a ver al papá o a la mamá y él está ahí tranquilo, cruzado de piernas, no hace nada, o sea, no le pone límites al niño. Eso tiene que ver con la crianza de ellos. Y también en eso yo podría mencionar que está vigente todavía en el Código de Familia. Vamos a ver si no se lo vuelan en cualquier momento. A veces no lo quiero ni mencionar, ¿verdad? Pero sí hay un deber que tienen las personas menores de edad respecto a los padres, que se llama un deber de obediencia. Artículo 142. Padres e hijos se deben respeto y consideración mutua. Los hijos menores deben obediencia a sus padres. Y esta palabra obediencia se ha convertido como en tabú. Yo digo que ya hoy día casi no se puede hablar de obediencia porque ya creen que es que uno es un abusivo, ¿verdad? Un cavernícola que quiere hacer los niños como que fueran propiedad, lo que se hablaba de la patria potestad históricamente, pero no es así. Para mí la obediencia tiene que ver con una crianza responsable. Porque véase que, por ejemplo, algunos de estos muchachos lamentablemente después terminan haciendo, como no tienen límites, entonces terminan cometiendo delitos, por ejemplo, y en la cárcel, ahí sí que tienen que enseñarles a tener cierta obediencia, ¿verdad? Pero no es la mejor manera. O sea, no es la vara, ¿verdad? La manera en que uno quiere que los hijos se eduquen o ¿verdad? Se críen. Y entonces, por ejemplo, vea lo que está sucediendo en El Salvador. El presidente Bukele hizo un estado de excepción y ha arrestado o sea, a miles de lo que llaman mareros, esos pandilleros, ¿verdad? Que estoy seguro que lo que ha habido ahí en parte, muchos de ellos son deportados de Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos 10 años, yo viví rodeado de pandillas, yo sé lo que es todo eso. Pero ¿qué faltó ahí? ¿Qué faltó realmente ahí? Ahí faltó un ejercicio responsable de la patria potestad que incluyera disciplina, que incluyera ciertos límites y que incluyera que ellos entendieran que la obediencia es algo bueno para ellos, la obediencia. Y yo lo relaciono también, ¿verdad? En la fe, la obediencia es clave para agradar a Dios. O sea, usted no puede agradar a Dios sin fe, pero si usted no cree que Él existe, tampoco le va a obedecer. No va a obedecer sus mandamientos, no le va a importar lo que Él piense, lo que Él diga, ¿verdad? Lo recomiende. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso la obediencia, creo yo que es algo
bueno en la vida, porque nos enseña a ser disciplinados, nos enseña a evitar el peligro, ¿verdad? A caer en lugares donde no queremos caer. Y algunos de nosotros hemos tenido que aprender de la manera difícil, ¿verdad? Por rebeldes, nos hemos rebelado, hemos sido desobedientes y terminamos pagando un alto precio por ello. Pero bueno, siempre que se aprenda de eso, eso es lo importante, ¿verdad? Aprender de la experiencia, aprender de esos casos en que nos hemos tal vez apartado y como un hijo pródigo hemos vuelto al Padre, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, no les puedo decir que no, tengo casi 50 años, así que decirles que toda mi vida ha sido una vida como un, ¿verdad? Sin mácula, así, sin ningún defecto, es mentira. Yo he tenido que aprender también de la manera difícil y recordar todo aquello que mis padres me enseñaron de niño, pero créanme que sí ha sido importante, porque aunque haya malas influencias, por ejemplo, que es muchas veces el problema, ahí está esa vocecita que nos dice lo que los padres en la infancia nos enseñaron, y todo eso tiene que ver con una crianza responsable, contenido personal de la patria potestad. Hay un contenido también que es patrimonial, que tiene que ver con la potestad de los padres de administrar los bienes de la persona menor de edad, que tiene ciertas limitaciones, excepciones. Las excepciones son básicamente respecto a bienes donados o heredados, donde se ha dado una condición por parte del donante, ¿verdad? O la persona que da en heredad, de que sean administrados, pero no por los padres, los bienes. Entonces, en esos casos se tiene que nombrar un administrador. Pero eso es solo una excepción. En términos generales, los padres son quienes administran los bienes de las personas menores de edad. Pero también dijimos que había limitaciones. Muchas veces sucede que los padres, por ejemplo, ponen una casa a nombre del hijo. Sí se puede. Se va a escribir a nombre de esa persona menor de edad. Lo que pasa es que si después quieren disponer de ese bien, lo pueden administrar, pero no enajenar. Para ya poder, por ejemplo, venderlo, necesitarían en ese caso pedirle autorización a un juez de familia, convencerlo de que eso es útil y es necesario para el mejor interés del niño. Entonces, ven que ya hay cierta limitación en esos bienes que se pueden administrar, pero no enajenar en esos casos. Y hay, aparte del contenido patrimonial, está la representación, que los padres en general representan a los hijos, ¿verdad? Con algunas excepciones también que están en la ley. Pero generalmente los padres van a representar a los hijos y de ahí también a veces suelen haber eventos que causan responsabilidad por falta de una buena crianza de los niños. Entonces van los niños y no respetan la propiedad ajena, causan algún daño, ¿y quiénes van a responder? Los padres, porque ellos lo representan, ¿verdad? Entonces, desde ahí también es importante tener en cuenta cuáles son los derechos y deberes que contiene la patria potestad, o la autoridad parental, o la responsabilidad parental, como le quieran llamar. Yo les digo, tal vez porque ya soy de la escuela vieja, como dicen, me gusta seguir usando patria potestad, y no le veo ningún problema realmente. No, como le digo, en 21 años de ejercicio nunca he visto que el término en sí conlleve alguna limitación de nada, o sea, eso no le veo yo problema. Entonces, digamos que la patria potestad confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos. Y no autoriza en ningún caso. En el caso de Costa Rica se prohibió el castigo corporal. En el caso de Costa Rica, en algunas legislaciones hay una excepción que es que le pueden dar una nalgada. Yo crecí en California, y entonces allá en California todos esos temas eh, estuvieron muy de moda hace como 30 años, y era un tema que se hablaba mucho, ¿verdad? El spanking, o sea, que se le podía dar una nalgadita a los niños. Bueno, ya eso, aquí en Costa Rica se optó por eliminarlo del todo, ¿verdad? A veces eh, se dan ese tipo de cosas y ya es muy como como cambiar, ¿verdad? Esos patrones que hemos venido, que ciertamente se pueden prestar también para abuso, ¿verdad? Es muy fácil cruzar la línea y pasar de una nalgada allá a un castigo físico más severo, que tampoco es correcto, ¿verdad? Entonces, en ese tema, yo les digo lo que dice la legislación costarricense que prohíbe el castigo corporal para los niños o cualquier forma de trato humillante. Eso es porque hay como, progresivamente se trata de reconocerle derechos a las personas menores de edad, dejar de verles como una pertenencia, digamos, como un objeto, aunque a veces hay contradicciones, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de la vacunación que hablamos la última vez, la verdad es que la Comisión Nacional de Vacunación, entre las razones que da para hacer obligatoria la vacuna, ve a los niños desde un punto de vista como que fueran un objeto. O sea, para que no se enfermen los abuelitos o otras personas adultas, entonces los vacunamos, le hacemos obligatoria la vacuna, aunque apenas tenga autorización de uso de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo.
Eso es algo que no estoy de acuerdo. Entonces, a veces hay como ciertos retrocesos, ¿verdad? Hay contradicciones en todo este tema de ir reconociéndole cada vez más derechos a los niños, y entonces se dan ciertas situaciones que uno no le ve la lógica, ¿verdad? Pero en todo caso, el trato humillante también debe evitarse. No se trata de traumar a los niños, meterles ideas o complejos que después van a afectar su desarrollo social. Hay niños que se ven visiblemente afectados por ese abuso de la patria potestad, que es tratarlo humillantemente. O sea, hay que respetarlos, hay que hablar con ellos, dialogar con ellos, tratar de disciplinarlos de la mejor manera, que mientras más temprano usted empiece es mejor. Que ellos entiendan que ellos tienen un deber de obediencia que es para su bien, o sea, que es que obedeciendo, que ustedes primero, que ellos entiendan que usted no les va a pedir a ellos algo que vaya a causarles algún mal, que cuando usted les pone ciertos límites es por su bien y que tienen que obedecer porque ese es un deber y que les va a ayudar a ellos a evitar el peligro y evitar otros daños que podrían afectarles si son desobedientes. Entonces, los beneficios de la obediencia, creo yo, es la forma de presentarle a los niños ese deber que tienen según el código de familia, que todavía está ahí, como le digo, en cualquier momento se lo vuelan, seguro, porque no quieren reconocer, ¿verdad?, la autoridad parental, solo quieren enfatizar los deberes, pero la verdad es que son derechos y deberes. Entonces, también, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre padre y madre respecto a algún tema, existe la posibilidad de un proceso especial que se llama proceso especial de conflicto de autoridad parental. Se le presenta entonces al juez de familia la posición de cada uno y el juez va a decidir, se supone, según el interés, lo que es mejor para el niño. No me gusta mucho el término, les voy a explicar por qué. Interés superior del niño es un tema, es todo un tema, ¿verdad? El interés superior del niño se ha usado como una muletilla, ¿verdad? Y ha querido decir tantas cosas que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas tuvo que hacer una aclaración sobre lo que significa este concepto y cuál es el objetivo de este concepto. Y vale la pena analizar un poquitito este concepto del interés superior del niño, que yo prefiero llamarlo el mejor interés del niño. Porque en inglés, digamos, es más claro para mí, the child's best interest, o sea, ¿qué es mejor para el niño? O sea, entre varias opciones, ¿cuál de esas opciones es la mejor para él? Así es como me gusta entenderlo a mí, y no solo como una contraposición de derechos, porque ahí se entra en conflicto, pero a veces sí lo hay, a veces sí hay un conflicto entre padre y madre. Por ejemplo, el padre quiere que vayan a una escuela privada, la mamá quiere que vayan a una pública, y entonces entran en un conflicto. Ese tipo de conflictos se pueden llevar delante de un juez y aportar toda la prueba, va a haber una audiencia, se puede recibir testimonios, se puede tratar de convencer al juez por qué es mejor para el niño la opción A o la opción B. Y el juez se supone que debe tomar en consideración qué es mejor para el niño, dadas todas esas circunstancias que van a explicar en ese proceso. Entonces, según este Comité de Derechos del Niño, el objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño y el desarrollo holístico del niño, físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Entonces, cuando hay una duda sobre qué será el interés superior del niño en determinada situación, un buen referente es consultar cuáles son los derechos que tiene el niño según la convención. Entonces, el ejemplo que les estaba dando, hay una separación entre padres, no hay ningún problema de violencia ni nada, simplemente una discordia entre los padres, un problema entre ellos, de pareja, en su relación, X problema. Y entonces la pregunta es, ¿qué será mejor para el niño? ¿Cuál será el interés superior del niño en esa situación? Digamos que el niño se quedó con la mamá. Y la pregunta es, ¿debería el niño mantener una relación con el padre o debería la madre simplemente decirle al niño, olvídese de su papá, ya él hizo tal cosa y no lo quiero que nunca lo vuelva a ver? Bueno, consultemos qué dice la Convención de los Derechos del Niño y eso nos va a dar una buena idea de cuál es el interés superior del niño en estos casos, en estas circunstancias. Y, digamos, ya desde un punto de vista más técnico, dijo ese comité también que hay una triple naturaleza de ese interés superior del niño. Primero es un derecho a que ese mejor interés del niño sea una consideración primordial, o sea, prioritaria en cualquier decisión que le afecte. Eso incluye decisiones judiciales, incluye decisiones administrativas, por ejemplo, cuando el PANI, ¿verdad?, toma alguna decisión,
y debería ser una consideración de cualquier autoridad administrativa, judicial o de cualquier tipo, eh, cuál es el mejor interés del niño en determinada situación. Es un derecho. Entonces, ese es un primer aspecto del concepto del interés superior del niño. Es un derecho a que su mejor interés sea una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte. Me gusta mucho cuando ellos discutieron sobre esto, el presidente de ese comité, que se llama el doctor Jorge Cardona Lorenz, él daba un ejemplo que a mí me quedó muy grabado y que me llamó mucho la atención. Y que en Costa Rica yo también he ejercido en derecho penal y nunca he visto que lo hagan, pero se debería reclamar. Cuando hay una persona que va a ser condenada, por ejemplo, un juez debería, según la Convención de los Derechos del Niño, preguntarse, ok, este es un papá, tiene 5 niños menores, ¿cómo les va a afectar a los niños, verdad, la pena que yo le imponga a este señor o a esta mamá, si es la mamá? Debería ser una consideración, bueno, así lo dice el presidente de ese comité. ¿Por qué? Porque es cualquier decisión que le afecte, ya sea directa o indirectamente. Obviamente, si por ejemplo el papá era el sustento de la casa y se le está planeando una pena que vaya de 6 meses a 10 años, por ejemplo, porque hay delitos así en Costa Rica, los delitos económicos, por ejemplo, estafa, todo esto, tienen una pena que van desde los 3 o los 6 meses hasta los 10 años. Entonces, el juez tiene un amplio, digamos, una pena que puede variar demasiado. Y entonces, una consideración primordial debería ser en esos casos, cómo va a afectar al niño, por ejemplo, si meto a este señor 10 años a la cárcel, o sea, ¿quién va a proveer por ellos? Eso debería ser una consideración según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Y es algo que menciono porque es interesante, porque nunca he visto que lo tomen en cuenta en los tribunales costarricenses, pero me parece que sí, si le afecta al menor, debería tomarse en cuenta, porque al final afecta a la sociedad también. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué va a pasar después de que su padre esté en la cárcel tantos años? Es una cuestión que interesa a este principio del interés superior del niño. También, aparte de un derecho, el comité, que es un principio. ¿Qué es un principio? Un principio es como una supernorma. Digamos que hay un principio y después de ese principio surgen pequeñitas normas que van a ir acordes con ese principio. Y entonces, cuando el interés superior del niño es un principio, dice que se entiende que debe informar toda la legislación en materia de la infancia y toda la actividad que tenga que ver con el niño. O sea, que cualquier norma que haga, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, cualquier reforma que vaya a hacer, tiene que tomar en consideración y como un aspecto primordial, qué es mejor para el niño. O sea, hay que pensar ir con ese norte, lo que le conviene al niño, que si modificamos la adopción así o así, cómo va a afectar eso al niño, ¿verdad? Esa debería ser una consideración y a veces, lastimosamente, como les digo, hay contradicciones en la sociedad moderna donde vemos que hay decisiones trascendentales que van a afectar la vida de los niños y lo que menos se hace es considerar cuál es el interés superior del niño en ese caso. No se toma en cuenta cómo eso le podría afectar, solo se concentran en cómo les afectaría a los adultos. Entonces son temas delicados, son temas que hay que defender, porque hay que tomarlo como un principio también, que debe informar toda la legislación en materia de infancia, o en materia de normas que les afecten a ellos. Y en tercer lugar, es una regla de procedimiento. Y esto implica una serie de garantías en el procedimiento para la evaluación y determinación del interés superior del niño que deben ser respetadas. Por eso es que a veces, por ejemplo, cuando hay niños menores, yo estaba en casos penales, por ejemplo, donde para tomar la declaración de un menor de edad se le lleva a una cámara GESEL, hay todo un equipo, ¿verdad?, interdisciplinario, con psicólogos, con trabajadores sociales, los jueces están ahí también, pero tratan de crear un ambiente, ¿verdad?, para afectar lo menos posible los derechos del niño, su integridad, la revictimización, por ejemplo, temas así. Entonces es una regla del procedimiento, hay que a veces hacer flexibles esos procedimientos para adaptarse a las necesidades de los menores, a las necesidades de los niños. Entonces, eso es importante también. Eh, en cuanto a lo que es propiamente el tema de la patria potestad y ciertos temas que tienen que ver con educación, por ejemplo, nada más quiero mencionar, ha habido proyectos de ley en Costa Rica para, por ejemplo, lo que muchos reclaman hoy día, el derecho de educar en casa, o sea, el homeschooling. Lamentablemente no han tenido apoyo, así no ha habido una voluntad política para que avancen lo suficiente,
ahora que estamos ante un próximo traspaso de poderes, va a entrar una nueva Asamblea Legislativa, sería un momento también oportuno para buscar, ¿verdad?, contactos con legisladores que puedan retomar esos proyectos o bien agarrar esos proyectos y hacer uno nuevo, pero darle un seguimiento debido a esos procesos. Yo lo mencionaba en la primera conferencia, que si no hay un seguimiento a esos proyectos, lamentablemente lo que van a pasar es que van a ser archivados, ahí van a estar recogiendo polvo, se van a olvidar y nunca van a avanzar. Y eso requiere inversión de tiempo y de recursos por parte de los padres. Los padres tienen que involucrarse activamente en estos procesos de formación de leyes. Porque algunos dicen, no, es que eso ya es política. Es que todo es política. O sea, si usted puede o no puede educar a su niño en su casa, por ejemplo, hacer homeschooling, eso tiene que ver con la ley. ¿Y quién crea la ley? La Asamblea Legislativa. ¿Y quién elige a los diputados? Un proceso electoral, es político. Entonces no tendríamos ninguno de estos problemas si no fuera porque tenemos a veces malos gobernantes que no le dan prioridad a lo que deberían darle prioridad o tienen otros intereses en mente que no son el bienestar de los niños, en este caso, por ejemplo, el bienestar de la familia como un todo. La protección a la familia es un deber del Estado. Lo que pasa es que tiene que estar también bajo vigilancia, bajo un proceso de rendición de cuentas por parte de los padres de familia. Yo siempre he dicho, los padres de familia somos los llamados, somos la primera línea de defensa de los derechos de nuestros niños. Entonces, si le dejamos eso solo al Estado, eso es un acto de irresponsabilidad, porque dependiendo de quién esté en el poder, ¿verdad? Eso cambia. Cada 4 años hay un cambio de gobierno y entonces es como dejarlo a la suerte. O sea, no podemos correr esos riesgos. Tenemos que defender ciertos principios y defender los derechos que tenemos los padres para decidir ciertos temas que ciertamente tienen que ver con el futuro de nuestros niños, con su bienestar, y al descuidar esos derechos, allí es donde perdemos terreno y entran algunas corrientes también extremistas que quieren que a los niños se les vea básicamente como una propiedad del Estado. Entonces, eso que tanto a usted le costó como madre, ¿verdad?, dar a luz, criar a sus niños y todo, ahora el Estado piensa que es una propiedad del Estado y que puede hacer lo que le da la gana, sin importar lo que usted crea o lo que usted piense. Y eso no es nada bonito. Igual usted, papá, que se esmera por darles los alimentos a los niños, a veces trabajando largas jornadas, estando ahí en casa, ¿verdad?, también colaborando con todo, y de pronto aparecen corrientes que quieren quitarle a usted todo poder de decisión en temas trascendentales como la educación. Y aunque esté en un instrumento internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, si no peleamos por esos derechos para hacerlos una realidad, eso va a quedar como tinta en el papel. O sea, la participación activa de los padres es fundamental para conservar derechos y para proteger a nuestros hijos. Y ahí lo voy a dejar porque ese es un tema, ¿verdad?, muy, muy complejo, muy largo, y no quiero tampoco aburrirlo, ¿verdad?, con temas técnicos, pero sí espero que esos conocimientos que he compartido, ¿verdad?, puedan servirles a ustedes de alguna manera para aplicarlos en su diario vivir. Muchas gracias, don Arcelio. Ha sido pues muy provechoso todo esto que nos ha comentado. Tenemos bastantes preguntas por acá. Bueno, tenemos varias preguntas sobre el tema de vacunación, pero no solamente de ese tema tenemos preguntas. Voy a ir trayéndole algunas de las que nos han comunicado. Hay varios padres presentes hoy que están preguntando acerca de que han enviado comunicados a sus casas de que ya sea mañana o después de Semana Santa, llegan para aplicar la vacuna a su colegio y que les han solicitado a los padres la tarjeta de vacuna y por supuesto son padres que sus hijos no están inoculados y que por eso pues quieren saber qué deben de hacer. A eso le quiero sumar que digamos, un padre pregunta que si la escuela tiene potestad de brindar el número de teléfono del estudiante a los encargados de salud para que llamen
a los padres de familia. Y por ahí hay un caso de una persona también que dice que el padre no vive con el menor, que el padre de hecho hace años no pasa ni siquiera pensión y tuvo la intención de llevarse al menor para vacunarlo. Entonces tenemos el esquema de qué hacemos ante las instituciones que han dicho en estos días vamos a vacunar, no importa lo que usted diga, si se puede la institución dar el número de teléfono, y el caso exclusivo de este padre de familia que están separados, divorciados, y aún así quiere vacunar al niño. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son preocupaciones que hoy día están muy vigentes. Muchos padres están haciendo estas preguntas. En el grupo en Telegram, que ahorita se llama Contencioso Niños Costa Rica, tratamos de dar algunas guías, ¿verdad? Algunos documentos. Pero la primera línea de defensa, para resumir, es un dictamen médico. Es decir, cuando la escuela le manda a usted una nota que diga si está de acuerdo o no, si usted nada más dice que no y se niega, eso lo podrían usar en contra suya. Le pueden hacer un proceso en el PANI, van a alegar que usted está siendo negligente, que le están negando un derecho a la salud a sus hijos. Entonces, la negativa tiene que estar justificada y la forma de justificarlo, según el decreto del 13 de diciembre y según también la Ley General de Salud, es por medio de una contraindicación médica. Entonces, siempre que hay un dictamen médico, que a veces puede ser también un proceso de exámenes, a veces no es que usted llega donde el médico ese mismo día le va a dar la contraindicación. Digamos, tal vez a veces va a pedir algunos exámenes para determinar si hay o no hay, es un criterio médico. Pero es ese dictamen médico que haga constar ya sea la contraindicación o un proceso de exámenes para ese tema, entonces demuestra que usted no está siendo negligente con su hijo en el tema de la salud. Porque, digamos, se supone que la razón de la vacunación es la protección de la salud, pero la misma norma da la excepción. Entonces, cuando usted está trabajando de ese tema de la excepción por contraindicación, también está protegiendo la salud. Entonces, están al mismo nivel. No le pueden reprochar a usted que usted esté siendo más bien diligente en ese caso para ver el tema de la contraindicación, porque ciertamente no es un secreto que esta vacunación COVID-19 pues ha tenido muchísimos efectos adversos en todo el mundo. Y este es un tema que también debe preocuparnos en el sentido de que las contraindicaciones que dice el decreto, por ejemplo, no todas no todas las que dice la CDC de Estados Unidos están incluidas ahí. Les voy a dar un ejemplo. Si usted se pone a leer el sitio web de la CDC, dice que un niño que haya tenido miocarditis no debe ser vacunado, pero esa no es una contraindicación en nuestro decreto. Entonces yo digo que los padres estamos llamados a ser cuidadosos de los niños y en esos casos, si un niño ya ha tenido ese tipo de problemas, aunque no esté ahí en la lista que dice el decreto, pues hay un deber de acudir a un médico, de que haga exámenes, ¿verdad? De que le diga si, a criterio médico, ese niño tiene alguna contraindicación, ¿verdad? Porque sea más riesgoso vacunarle que el beneficio que pueda tener. Y después de la parte médica es lo principal. Después hay algunos aspectos técnicos que tienen que ver con la vacuna pediátrica que aplican para niños de 5 a 15 años. Y es que esta vacuna pediátrica en Estados Unidos, el 29 de octubre pasado, del año pasado, el 2021, la FDA, que es como, digamos, el Ministerio de Salud de Costa Rica ya, ellos dieron una autorización de uso de emergencia para la vacuna pediátrica, niños de 5 a 15. Bueno, 5 a 11, pero en realidad en Costa Rica cubre hasta los 15. ¿Por qué? Porque también para los niños de 12 a 15 lo que hay es autorización de uso de emergencia, igual. Entonces, esos argumentos también tienen que ver con un carácter técnico. Costa Rica fue el primero y creo que es el único país del mundo que hizo obligatoria una vacuna pediátrica con apenas una autorización de uso de emergencia. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Me parece a mí que fue, en cierta forma, fue irresponsable que la Comisión Nacional de Vacunación hiciera obligatoria esa vacuna, sin contar ni siquiera con documentación de parte de Pfizer. Eso consta en las actas. El doctor Salas, realmente él hizo como él quiso hacer un condicionamiento a la obligatoriedad y él pidió dos cosas. Uno, que se obtuviera la documentación de Pfizer, porque no tenían ni siquiera un solo documento, mucho menos un vial que pudieran probar en un laboratorio ni nada. Y segundo, él pidió que la autoridad reguladora de Costa Rica, la Dirección de Productos de Interés Sanitario, autorizara ese fármaco.
Bueno, eso no se ha dado ni siquiera hasta la fecha. Esa vacuna a la fecha ni siquiera tiene un registro sanitario. Entonces, el tema de la documentación de Pfizer, según informó el Ministerio de Salud, ya recibieron los documentos de Pfizer, pero bueno, la habían hecho obligatoria sin tener esos documentos. Entonces, son cosas técnicas que uno puede argumentar también en caso de que fallara, yo digo en caso de que fallara la primera línea, que es la línea del dictamen médico. En realidad yo creo que esos argumentos es importante conocerlos, manejarlos es importante, pero solo deberían ser utilizados si fallara la parte de una contraindicación médica, solo para no torear a esa gente que ama las vacunas y que son, ¿verdad? Que para ellos la vacuna es como un dios, ¿verdad? Es como un salvador. Y se olvidan de que ha habido vacunas que han tenido que retirar. Por ejemplo, la vacuna del dengue. Y aquí hay un doctor que nos está viendo, que yo sé que no me deja mentir, el doctor Vargas. La vacuna del dengue se había aprobado ya en 19 países cuando decidieron retirarla. ¿Por qué? Porque descubrieron en el proceso que funcionaba para las personas que ya habían tenido dengue. O sea, es como que ya tenían inmunidad natural, ¿no? Entonces, con eso sí funcionaba, pero si no habían tenido nunca dengue, hacía que cuando se infectaran de dengue fuera peor la infección. Entonces tuvieron que retirar esa vacuna del dengue. Entonces, hay personas que no quieren hacer ninguna diferencia entre vacunas, simplemente son vacunas y punto, cualquiera que sea. Y no necesariamente es así. El comité asesor de la FDA el 26 de octubre, o sea, 3 días antes de que dieran la autorización de uso de emergencia, advirtió que la muestra de niños que se usó era muy pequeña y que harían falta 5 estudios, incluyendo uno de 5 años de seguimiento. ¿Para qué? Para ver posibles secuelas de miocarditis y de pericarditis en los niños. O sea, véase que el tiempo es irreemplazable. Usted no puede reemplazar el tiempo. Lo único que va a dejarnos saber a nosotros si esta vacuna resultó buena o mala para los niños es el pasar del tiempo. No hay otra forma. O sea, hay gente que tiene una fe ciega en la vacuna y entonces critica a cualquiera que cuestione una vacuna, cualquiera que sea ella. Pero hay que recordar que no todas han salido tan bien como se esperaba. Entonces, me parece a mí que todo ese tipo de conocimientos técnicos y los documentos que a veces compartimos, no a veces, muchas veces hemos compartido en el grupo de Telegram, que es la única plataforma que fácilmente nos permite compartir documentos en PDF. Ese tipo de documentos deben servir como una línea de defensa en caso que haya algún problema con el dictamen médico, ¿verdad? Que no quieran aceptarlo, que quieran pasar por encima. Entonces, yo mismo estoy teniendo esa situación. Entonces, es básicamente la primera línea de defensa. Hay padres que no, el día que saben que van a llegar a vacunar, no quieren jugarse el chance y simplemente ese día no mandan a los niños al kinder, a la escuela, lo que sea. Y después, ya cuando ya pasó el peligro de que y respeten ese dictamen, lo vuelven a enviar. Entonces, eso es parte de ese cuidado, ¿verdad? Yo creo que nadie podría censurar a un padre por cuidar a un niño que tiene una contraindicación médica, que según un criterio médico no debe ser vacunado con estas vacunas COVID-19, que tienen una plataforma ARN mensajero, que ciertamente han batido todos los récords en cuanto a reportes de incidentes, ¿verdad? De efectos secundarios, algunos leves, algunos graves. Entonces, esa sería como la recomendación en cuanto a una estrategia. Muy bien, y el padre que no escuché si respondió a la pregunta de si el padre que no vive con la persona, que está separado, que no pasa ni siquiera pensión, se quiere llevar al niño para irlo a vacunar. Bueno, vea, hay una solución que no me gusta comentarla porque nosotros tratamos siempre de incentivar más bien la vida familiar con un padre que esté separado, como en este caso. Sin embargo, cuando ha habido un abandono de los deberes, ¿verdad? También que lleva la patria potestad, se puede solicitar ante un juzgado de familia la suspensión de la patria potestad de esa persona. Entonces, eso sería un proceso por medio del cual, desde que usted lo presenta, tendría alguna razón para no de permitir que ese señor se lleve al niño a vacunarlo, porque usted ya empezó un proceso legal debido a el historial de abandono que ha habido, que no ha colaborado con los alimentos, ¿verdad? Eso es incluso un delito. El incumplimiento de los deberes alimentarios, eso es hasta un delito. Eso. Entonces, si no ha habido una responsabilidad en ese sentido y solo quiere aparecer así una vez para hacer eso, me parece que se podría recurrir a un proceso de suspensión de la patria potestad y con base en eso, la existencia de ese proceso, básicamente negarse a que el niño sea llevado
en ese caso. Es una estrategia, una defensa, digamos, técnica en ese caso. Eh, Eso sería lo que se me ocurre a mí, pero siempre buscar como una primera línea de defensa el asesoramiento, la ayuda de un médico, ¿verdad? Un dictamen médico que valore a fondo, que investigue a fondo si existe o no una posible contraindicación a esta vacuna, porque recuérdense que los componentes de estas vacunas también a veces son contraindicados con algunos otros medicamentos, con condiciones, ¿verdad? Que la persona tenga su salud. Y también hay que recordar que los niños tienen condiciones de salud que son peculiares a la infancia. Hay algunos síndromes que son hereditarios, que afectan a los niños. Hay enfermedades que los adultos tenemos y que raramente afectan a los niños. Hay que considerar el caso especial de los niños. Entonces, todo eso lo debe explorar un médico ya en consulta. Muy bien, y alguien preguntaba que el dictamen dura 3 meses. ¿Qué hacer después que pasen eso esté cercano a vencer? Bueno, en principio, digamos, si es una condición que es como permanente, yo pienso que con una vez que lo entreguen, no deberían estar pidiéndole cada 3 meses un certificado que va a decir lo mismo, ¿no? Si es una condición crónica, podría haber alguna condición temporal que justifique, ¿verdad? Que ya luego de vencido ese certificado, que efectivamente son 3 meses la vigencia que tiene, entonces podría meditar en ese caso una revisión para que el médico valore otra vez y vea si persiste en las condiciones por las cuales se emitió ese primer dictamen. Tenemos por acá entonces otras preguntas. Vamos a ver, dice, ¿qué sucede si una de las partes se rehúsa a someterse a la comprobación de paternidad? ¿Hay algún argumento legal para obligarlos? Las partes se refiere a sea el padre o sea el hijo. Dice que lo anterior es por un tema de herencia. Eso es comprobación de paternidad. Bueno, en cuanto a esta pregunta, también es algo que se da con cierta frecuencia que, por ejemplo, le dan la cita en medicatura forense para que se hagan la prueba de ADN y tienen que ir los tres, papá, mamá y el niño. Si el señor, por ejemplo, se rehúsa a ir, según la legislación, eso podría, el juez tomarlo como una presunción de que sí es cierto lo que se está tratando de mostrar, es cierto por la negativa de él de presentarse. Eso lo permitiría la legislación. Muy bien. En el caso de separación por violencia intrafamiliar, ¿se le autoriza a la persona agresora a ver al menor? Bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante, porque hay que ver el caso concreto. Eso no se puede generalizar, no se debe generalizar incluso, porque vean, a veces se ha abusado del derecho y se ha utilizado como una estrategia simplemente para alejar a la madre o al padre que están fuera del hogar, para que no pueda ver a los niños. Entonces se utiliza a los niños para lastimar al otro y se utiliza el sistema judicial para lograr ese cometido. Pero hay otros temas que sí, evidentemente hay un peligro, un verdadero riesgo. Usualmente los jueces de violencia doméstica ya con el tiempo se han ido percatando, ¿verdad? De que a veces hay ese tipo de abuso. No siempre van a dar una medida que implique una imposibilidad de ejecutar un régimen de visita. No van por ejemplo, a decir que el señor no se puede acercar a 500 metros de la mamá, por ejemplo. Bueno, eso sería muy complicado con un régimen de visitas donde el señor se supone que cada fin de semana o cada 15 días va a recoger a los niños precisamente donde vive la mamá. Entonces, habría ahí un impedimento por una orden judicial que le impide a él acercarse a la casa. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, si no hay ningún peligro para el menor, en estos casos de violencia doméstica, cuando le notifican al presunto agresor, tiene 5 días para pedir audiencia y es muy importante que lo hagan. A veces dicen, no, ¿qué importa? Que dejen las medidas ahí. Pues sí, yo no hice nada. Pero bueno, eso va a quedar en un registro por 5 años. Por 5 años va a quedar usted en un registro como que usted es un agresor. Entonces, después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque van a usar eso en contra suya cuando se quiera ver a los hijos. Y van a decir, no, mire, ahí es un agresor. Y ahí está, ese es un problema. Lo que se puede hacer en esos casos también es, ya si quedara en firme, ¿verdad? Que hay una prohibición de acercarse a donde están los niños, donde viven, sería pedir una modificación del régimen de visitas, que lastimosamente en Costa Rica, yo tengo que decirlo, nuestros juzgados de familia están muy lejos de reconocer la importancia de resolver prontamente este tipo de conflictos familiares.
Ayer estaba precisamente en una audiencia, sin dar nombres ni nada, por supuesto, pero resulta ser que la mamá venía incumpliendo el régimen de visitas y se había solicitado al juzgado de familia que le hiciera un apercibimiento personal de que tenía que observar el régimen de visitas, tenía que obedecerlo. Eso se dio 6 meses después. 6 meses después el juez efectivamente da la resolución de que la señora se le percibe que tiene que respetar el régimen de visitas o si no se le va a testimoniar piezas al Ministerio Público para que la investiguen por el delito de desobediencia a la autoridad. Se requiere un apercibimiento personal y eso duró 6 meses en que el juez lo dictara y se duró 3 meses más para lograr notificar a la señora. O sea, se perdieron 9 meses durante los cuales la relación se enfrió con el padre y ese tipo de circunstancias se dan porque los jueces de familia no le dan la debida prioridad a estos casos de interrelación familiar. El tiempo corre y no corre a favor de la persona que está separada de sus hijos. Entonces hay que darle la debida prioridad. Además de que el tiempo niño es diferente al tiempo adulto. Para nosotros, 9 meses parecen poco, pero para cuando un niño tiene apenas, no sé, 4 años, es una parte importante de su vida. O sea, eso hay que verlo también considerando que para los niños el tiempo es diferente y ellos necesitan de esa nutrición constante de los padres. Interrumpir esa relación así por tanto tiempo, donde no se permite ni siquiera una llamada telefónica, no es sano para los niños. Gracias, don Arcelio. Hay una pregunta que quedó pendiente y me la están recordando, que es si los colegios pueden dar los teléfonos a la gente de salud para que llamen a los padres. Cierto, es cierto. Es una pregunta importante. He tenido consultas incluso de instituciones educativas privadas acá, porque hay todo un trasfondo en esto. O sea, hay antecedentes también. Ustedes saben que el caso de la UPAD está con elevación a juicio. O sea, se pidió la apertura a juicio precisamente porque entre instituciones la presidencia quería que se compartieran datos sensibles. También hay otros antecedentes con las pruebas FARO, donde se estaba violando la intimidad de los hogares. Entonces, con esos antecedentes, yo considero que una buena recomendación para los centros educativos es que pidan primero un, un consentimiento informado a los padres. Mire, aquí el Ministerio de Salud nos está pidiendo que compartamos su número de teléfono. ¿Usted está de acuerdo? Nos da una autorización, nos da su consentimiento informado. ¿Por qué? Porque son datos sensibles, son datos privados que no se pueden andar así compartiendo sin permiso. Entonces, aunque se diga que es porque es por la vacunación y que la vacunación es la última maravilla, lo que sea, en realidad sí hay derecho a la intimidad y hay antecedentes donde las instituciones que se intercambian información violentaron ese derecho a la intimidad y que van para juicio. O sea, que hay esta responsabilidad posiblemente de los centros educativos, no se sabe en un futuro, ¿verdad? Por violar la ley de la protección de la persona frente a los datos, que son datos sensibles, o sea, el domicilio, el teléfono, datos que tienen que ver con datos médicos, todo eso, está protegido en principio por esta ley, ¿verdad? Entonces, ahora, todo lo que se ha argumentado hasta la fecha que violan estas normas no ha logrado prosperar porque le han dado prioridad a la vacunación. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero yo creo que sí debería por lo menos pedirse primero ese consentimiento informado para algunos datos que definitivamente son muy privados. Si usted le confía su número telefónico, por ejemplo, a una institución, usted no espera que esa institución la va a compartir con cualquier institución que se la pida, ¿verdad? Porque ya una vez en manos del Ministerio de Salud ya está en el Poder Ejecutivo, ahora ya quién sabe dónde va a ir a parar esa información que son datos privados, sensibles, y por lo tanto considero que los padres estamos en el derecho de pedir que si se va a compartir algún dato sensible de mi familia, de mi casa, de cómo vivo yo, de si el piso de mi casa es de madera o de cerámica o si el techo, ¿verdad? Si tiene huecos, no sé, cualquier cosa que se les ocurra preguntar, debe contar primero con el consentimiento informado de esa familia, de los padres que representan. Aquí viene el tema de la representación que estábamos hablando, ¿verdad? De la patria potestad. Los padres representamos a los niños. Y eso está claramente establecido en la ley. Es un derecho que tenemos, que es parte de la patria potestad. Entonces, como yo represento a mi hijo, y además tratándose de un número mío, con más razón. ¿En qué momento yo autorizo a una escuela para que le dé mi número de teléfono a un ministerio del gobierno? O sea, tienen que pedirme a mí, creo yo, considero yo,
ese permiso, porque si no estarían violentando mi intimidad. Véase que aquí ya ni siquiera estamos hablando de datos del niño, estamos hablando de datos personales míos, como padre del niño. Entonces es delicado. Yo pienso que definitivamente las instituciones deben cuidarse en ese sentido, públicas o privadas, y deben pedirle a los padres de familia una autorización expresa para compartir esos datos y específicamente advertirles que se les está pidiendo, porque ya yo lo vi, ya yo vi que el Ministerio de Salud lo está pidiendo, yo vi el documento, que se lo dieron a un centro privado, quieren que les compartan el número telefónico de los papás. Entonces son cosas delicadas que hay que ver con mucho cuidado y reclamar ese derecho a la intimidad. Muy bien. Por acá también nos preguntan que si se pudiera analizar el documento de estudio de riesgo-beneficio que hizo la FDA para autorizar el uso de la vacuna, si se pudiera, si es posible hacer un amparo basándose en ese documento. Bueno, el amparo nosotros lo presentamos en noviembre. En noviembre presentamos un amparo contra esta decisión por considerar que fue contrario a la ciencia y la técnica, porque no tenían ni siquiera documentación, no tenían nada, no tenían estudios, no tenían nada, absolutamente nada. Fue arbitrario que la hicieran obligatoria para los niños. En uno de los acuerdos se habla de que tuvieron un problema la vez pasada con la vacuna de papiloma humana, que había muchos amparos y que les había ido mal porque no era obligatoria. Entonces, que era importante hacerla obligatoria para protegerse de los amparos que ya sabían que iban a venir. Entonces, en este amparo hay una votación que se dio hace poco, donde hay 5 magistrados contra 2, o sea, hay 2 votos salvados de 2 magistradas, la magistrada Garro Vargas y la magistrado Brenes Picado, donde ellas consideran que debería dárseme el plazo del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que presente una acción de inconstitucionalidad donde puede más ampliamente discutirse si fue prematuro hacer esta vacuna obligatoria para los niños. 5 magistrados, sin embargo, consideran que es un tema técnico que debería verse en sede de lo contencioso administrativo, básicamente, o sea, en los tribunales ordinarios. Pero los votos salvados dan muy buenos fundamentos, en realidad, y no solamente abarcan el tema este de si fue prematuro hacerla obligatoria sin contar con una aprobación formal, sino que hablan también sobre el tema de que los niños mayores de 15 años pueden irse a un adulto a vacunarse, y también sobre el acompañamiento necesario para los menores de 15 que hablas de un adulto. Entonces, la sala en su mayoría, los 5 magistrados dicen que debe entenderse que es el papá o la mamá o el encargado legal de ese menor que debe acompañar a los niños. De ahí se puede agarrar también uno para una defensa, ¿verdad? También, porque sí requiere, ya había en el 2019 un voto de la sala que decía que tenían que avisar a los padres antes de vacunar a los niños para que ellos pudieran avisar de una posible contraindicación. Y ya se han reportado casos donde llegan así sorpresivamente y no le preguntan nada a los padres y vacunan a todos los niños, ¿verdad? Es una situación que es contraria a esta jurisprudencia de la Sala Constitucional. Está ahí respetando el derecho a la salud de los niños, pero también de la patria potestad, porque los padres deben acompañar a los niños. Eso es parte de ese rol de los padres, de estar al lado de sus niños en estos momentos importantes, y es parte de lo que reclaman estas magistradas en su voto salvado. Por lo menos una de ellas habla sobre este tema de la participación, porque los niños viven con sus padres, o sea, comparten sus momentos importantes. Hay que dejarlos así por fuera, ¿verdad? En este momento donde ellos necesitan el apoyo también de los padres. Entonces, esos temas se trataron en la sede constitucional. Es preferible esa sede porque es gratuita. Si usted pide un proceso en sede constitucional, no lo van a condenar a pagar costas. En cambio, en sede contenciosa es más delicado el asunto, porque si luego de unos años se pierde un proceso ahí, es muy probable que venga una condenatoria en costas y pueden ser muy caras. Por eso yo le había rehuido a ir a la sede contenciosa administrativa, pero ya no tenemos más opción. Entonces estamos preparando una demanda de conocimiento por ser contrario al ordenamiento jurídico, el haber hecho obligatoria una vacuna que apenas tiene autorización de su emergencia. Tenemos ya peritos, un doctor digamos, farmacéuticos, gente con mucho conocimiento técnico, que va a atestiguar que esto no fue correcto, que no fue acorde con la ciencia y la técnica hacer obligatoria esta vacuna. O sea, una cosa es el uso, que se permita el uso, ¿verdad? Como en Estados Unidos, vea, en Estados Unidos está Pfizer, digamos, la empresa que fabrica estas vacunas. Está la FDA, que fue la que dio la autorización de uso de emergencia. En Estados Unidos los padres pueden decidir. O sea, ¿por qué Costa Rica? Porque somos diferentes acá y estamos obligados los padres a someter a los niños a una vacuna que apenas tiene autorización de uso de emergencia.
Son cosas que se pueden argumentar también, como yo decía, como parte de una estrategia de defensa. Digamos, si la contraindicación médica fallara por alguna razón, viene toda esta línea argumentativa de que es inmoral lo que hicieron, es contrario a la ética. Es más, la OMS tiene un documento de abril donde dice que no se pueden comparar las vacunas con apenas autorización de uso de emergencia con las vacunas del esquema pediátrico tradicional, que ya han pasado la prueba del tiempo y sabemos cuál es su eficacia, cuál es su seguridad. No sabemos con respecto de esto. Vean ustedes, en el caso de los adultos, en algunos países se están tramitando ya cuartas y quintas dosis. O sea, ni siquiera sabían cuántas dosis iban a ser necesarias. Y bueno, los que defienden esto van a decir que eso es normal, ¿verdad? Que está bien, pero realmente son, digamos, indicios de que esto fue muy apresurado, ¿verdad? Que si no se dio con el debido tiempo que requiere realmente el estudio de un medicamento de estos. Muy bien. Hay una pregunta por acá porque se mencionó el tema del homeschooling y es un tema que en Costa Rica pues lo tenemos un poco complicado. Entonces hay algunos padres de familia que preguntan de los participantes que tenemos hoy que les interesa el tema, conocer un poco más. Y cómo y si lo puede lograr hacer cumpliendo con la ley, es decir, sin salirse de la ley. Y alguien pregunta que le gustaría saber cómo se pudiera apoyar o hacer peso para que la Asamblea discuta una ley acerca de esta estrategia educativa. Correcto. Digamos, el homeschooling, como yo les dije, es un tema muy delicado, muy importante, pero eso sí, digamos, actualmente yo sé que se están dando, pero lo hacen como fuera del radar del MEP en algunos lugares. Yo sé que se está dando así, pero no es lo ideal. Algunos, por ejemplo, tienen un convenio con una escuela en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí le permite. Entonces, el título que obtienen es de Estados Unidos y luego lo convalidan acá. Eso son situaciones que se están dando, o sea, en la práctica se dan. El problema es que no es lo ideal es que haya un marco que regule este concepto del homeschooling, que tenga algunas bases que sustenten, digamos, su práctica, algunos requisitos mínimos, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de perjudicar la educación de los niños cuando no se está preparado para ello. O sea, si yo no tengo ninguna vocación de enseñanza con mis hijos, por ejemplo, y tampoco se trata de dejarlo así por la libre, hay que también garantizar, ¿verdad? La calidad de esa educación, los contenidos que se vayan a ver, etcétera. Por eso es que lo ideal sería luchar para lograr que en Costa Rica se dé una regulación adecuada al homeschooling, ¿verdad? Yo sé que también, por ejemplo, en Costa Rica existe una modalidad de estudios virtuales que se pueden hacer con algunos institutos cuando ya la persona menor de edad tiene, por ejemplo, 14 años en adelante, creo que es. De 14 años en adelante pueden estudiar eh, por medio de algunos institutos que les dan materiales, que les dan clases, ¿verdad? Virtuales, y después se presentan a hacer exámenes, totalmente avalado por el MEP. O sea, eso es una buena opción, pero solo sirve cuando el niño cuando ya tiene 14 años en adelante. Entonces es un poco limitado para las personas menores de 14. Entonces sí debería, entonces, creo yo, ¿y cómo se puede hacer? Bueno, es que es tan simple como acercarse a la Asamblea Legislativa, pedir un directorio, los teléfonos de los diputados que ustedes consideren que podrían interesarse por esto, pedir una cita. Mire, yo, antes de ser asesor legislativo, antes de eso incluso, yo participé mucho en algunos proyectos de ley, no necesitaba un nombramiento como lo tengo ahorita, y que bueno, ahorita se acaba ya, el 8 de mayo, pero digamos, yo no necesitaba de eso para poder ir a reuniones con diputados, a veces hasta los llevaba a comer para convencerlos de algún cambio legislativo, y he logrado que ideas que han salido de esta cabecita hoy sean ley de la República. Entonces, eso se logra sin necesidad de un puesto. Yo no era en ese entonces asesor legislativo ni nada, solamente un ciudadano que pedía citas con los diputados. Natalia Díez fue una diputada en su momento que me ayudó un montón con algunos proyectos y cosas así. Y eso, aparte de que lo expone uno ya a un ambiente bonito, porque uno hace contactos, ¿verdad? Con asesores legislativos, con diputados. O sea, es cuestión de ponerle cariño al asunto, averiguarse simplemente los teléfonos y casi ningún diputado le va a negar una cita. O sea, yo he tenido citas con muchos diputados, o sea, y no necesariamente afines a mí.
Una vez te di una cita con el diputado Otón Solís, por ejemplo, y él me la dio, o sea, él me dio la cita, llegué, me senté, no me dejó hablar, eso sí, al principio, me dijo, vea, si usted viene aquí por el tema del matrimonio gay, sepa que yo estoy de acuerdo. Digo, pero yo no vengo a hablar de eso, o sea, no sé por qué me trató de esa manera, pero bueno, el punto es que están abiertas las puertas de los diputados, es cuestión de sacar el tiempo. Si uno tiene realmente una preocupación por los niños, por ejemplo, en este tema del homeschooling, es cuestión de sacar la cita con el diputado, ir a hablar con el diputado, decirle, mire, ¿cuál de sus asesores está encargado de este tipo de temas? ¿Me podría dar el contacto de él? Y ya después darle seguimiento, porque el diputado, vemos, no es que usted va a tener que reunirse siempre con el diputado, se puede reunir con los asesores y crear algún documento, algún proyecto de ley que ellos le puedan ayudar a usted a darle forma. Se pueden presentar proyectos también en la Oficina de Iniciativa Popular. Ahora, el 1 de octubre, entra a regir el Código Procesal de Familia. Esa es una tercera edición que hice yo, porque digamos, yo trabajé muy de cerca en la creación de este código. Se ha pospuesto la entrada en vigencia, pero ahorita está para entrar a regir a partir del 1 de octubre de este año. Y ahí viene, por ejemplo, una idea que yo tuve, que era que la premio corporal no tenía por qué ser un encierro de 24 horas al día, 6 meses la primera vez que alguien incumplía, sin importar cuál fuera la razón, solo porque le pidieron el apremio. Entonces yo pensaba, ¿por qué no lo hacemos como en otros países? Y me puse a ver el caso de Chile. En Chile, por ejemplo, el apremio corporal es durante la noche. Eso le permite a la persona que está atrasada buscar un trabajo en el día, trabajar y todo eso. Entonces, bueno, en Estados Unidos también hay otra modalidad, que esa no se incluyó, pero es los fines de semana. Porque la idea del apremio es presionar a la persona para que pague, no es un castigo. Ya la Sala Constitucional ha dicho que según debido proceso, el apremio corporal no se puede considerar nunca un castigo, ni una medida de protección tampoco. O sea, es simplemente una forma de presionar al doctor. Entonces se me vino encima la Defensoría de los Habitantes y de todo, que es un retroceso en los derechos, que el apremio corporal es para garantizar los alimentos. Y yo, sí, pero ¿por qué tiene que ser 24 horas del día? Cuando hay un montón de señores que son peones agrícolas o que tienen problemas de encontrar trabajo y que lo que ocupan es una oportunidad de trabajar para ponerse al día. Entonces es suficiente la presión que tengan que llegar a dormir, que tengan que llegar a dormir para que entonces, bueno, al final se aprobó como una medida que tiene que aprobar el juez. La idea es que fuera general para todo el mundo, pero por lo menos se logró introducir como un pequeño avance, lo veo yo, aunque la Defensoría dijera que no, que era lo contrario, pero la Sala Constitucional me dio la razón. La Sala Constitucional me dio, y eso empezó como un proyecto que presenté como ciudadano en la oficina de Iniciativa Popular. Entonces vea usted que hasta en línea se puede hacer, usted puede buscar ahí en la página de la Asamblea Legislativa, no tiene ni siquiera que desplazarse. Ahí mismo usted puede subir su proyecto de ley. Usted puede agarrar como ejemplo algún otro que se haya dado para darle formato y usted dice, yo tengo esta idea, este proyecto quiero someterlo a la oficina de Iniciativa Popular y es capaz que a algún diputado le gusta la idea y patrocina el proyecto y ya entonces usted contribuyó a la creación de una nueva ley. Es muy bonito que los ciudadanos podamos hacer ese tipo de cosas sin ser formalmente algún asesor o alguien que trabaje en la asamblea. Muy bien, gracias, don Arcelio. Yo creo que ya casi vamos llegando al final. Nada más sí quería mencionar a todos los asistentes. Yo acabamos de poner aquí en el chat una información para todos los que están hoy participando por acá, porque estamos conformando precisamente, y estas conferencias con don Arcelio son pues trabajadas desde Coherencia Cívica Costarricense. Desde ahí se está creando una unión de padres y madres por la educación de los hijos, pero también tratando de atender todos estos asuntos que tienen que ver con precisamente patria potestad, atropello de derechos de los padres. Entonces, ahora don Arcelio nos daba toda una ruta que podríamos utilizar para precisamente buscar estos espacios educativos también como alternativas. La Unión de Padres y Madres precisamente quiere trabajar en toda esa línea y necesitamos que nos unamos, necesitamos de usted, necesitamos que usted participe, tal vez usted trabaja con un horario muy cargado y hay quien puede hacer algunas gestiones
estando usted enterado de todo lo que se hace. Entonces ahí es donde entra esta unión de padres y madres que estamos tratando de conformar, que lo que busca es que podamos tener voz y podamos tener votos también, que podamos tener participación, aunque es una ruta que nos va a tomar años, eso lo sabemos, pero en algún momento había que empezar. Entonces, sí sabemos que en otros países donde se ha hecho algo similar, se ha logrado inclusive hasta mover personas, funcionarios que no están cumpliendo adecuadamente de su trabajo y que están lesionando los derechos de los padres. Entonces, por aquí yo puse en el chat para que ustedes busquen la unión de madres y padres por la educación en el Facebook, estén enterados y le den like a la página, pero también aquí hay un formulario para que se puedan inscribir. Y precisamente yo quiero cerrar las preguntas con una última pregunta que alguien nos puso por acá, don Arcelio, donde dice que este padre, no sé si era papá o mamá, dice que su hijo está estudiando por homeschooling, es un papá, y dice que pues todo el tiempo ha estado llevando todo en la casa y que este año se quedaron extrañados cuando recibieron una llamada de la escuela donde le decían que por qué su hijo no estaba yendo a la escuela. Entonces, dice que es que la caja le pasó el dato, eso dijo la maestra, le pasó los datos de los niños que debían ingresar este año a kinder y que por eso le estaban llamando. Viene como un poco por el tema de la vacunación, pero estaban incidiendo en la decisión de esa familia de cómo su hijo se iba a educar. Entonces, ahí viene una pregunta muy interesante, don Arcelio, donde dice, o sea, el Estado puede impedir que ese padre de familia utilice otro sistema alternativo de educación para su hijo, lo obligaría a ir a la escuela. Bueno, es una muy buena pregunta y va a tener mucha influencia en el caso particular la edad. La edad es menor, ¿verdad? Porque como ya les dije, existe esa modalidad. Incluso durante la pandemia, a mí me han dicho que el MEP habilitó la modalidad virtual. Entonces creo que hay algunas instituciones actualmente que se aprovecharon de eso y están todavía en un sistema virtual o a veces mixto. Entonces, están aprobados por el MEP y las clases son virtuales. No es exactamente homeschooling, pero por lo menos el niño permanece en el ambiente de su casa, digamos, en esos casos. Pero habría que defender el caso particular, ¿verdad? Hacer todo un caso. Yo diría que no es imposible porque digamos, legislación, eh, hay incluso a nivel de derecho internacional, donde se protege de forma preferente la educación como un derecho de los padres, ¿verdad? Pues entonces, podría eventualmente defenderse un caso así, a ver hasta dónde se podría llevar, ¿verdad? Hasta dónde llegue. Pero sí, efectivamente, el artículo 26, en el párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí se dispone que es un derecho preferente de los padres, es un derecho que se reconoce como la libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y eso, bien defendido, podría, incluso, cuidado, no hasta sentar algún precedente. Pero insisto, no debemos confiarnos en algo así, porque ahí es incierto. Lo ideal es que los padres, incluyendo a ese señor que tuvo ese problema, nos involucremos activamente en la Asamblea Legislativa, que es donde se hacen las leyes. Ya hay un proyecto ahí que presentó en su momento la diputada Ivonne Núñez, por ejemplo, que tal vez se pueda mejorar, se pueda agarrar como base para otro proyecto. Todo es que los padres de verdad nos involucremos y mostremos interés y estemos dispuestos a sacrificar tiempo, porque eso requiere tiempo,
para lograr avanzar con ese tipo de proyectos. Muchas gracias, don Arcelio. De verdad que excelente este espacio y toda su disposición para ayudar a toda esta población, todos estos participantes que también les agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy. Y pues próximamente, precisamente la idea de que se inscribieran es para poder tener su contacto y cada vez que tengamos una charla como esta, poderles enviar una invitación. Entonces, estos son temas que ustedes han visto que da mucho para otros temas, ¿verdad? Es mucho lo que se puede ir hilando y estamos en tiempos donde como padres necesitamos estar enterados y pues comunicados de toda esta información. Entonces, les agradecemos a todos ustedes, a don Arcelio, les vuelvo a recordar la labor que estamos tratando de hacer desde la Unión de Padres y Madres, precisamente para hacer todo este trabajo que a veces una sola persona dice, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Pero al nosotros tener personas como don Arcelio y otros juristas y otras personas que saben cómo podemos ir avanzando, pues nos apoyamos todos juntos y hacemos mucho más si nos unimos. Así que de verdad una invitación a todos para que participen en esta unión de madres y padres por la educación. Y muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, don Arcelio. Nada más, bueno, otra vez agradecerle, ¿verdad? Efectivamente, la unión hace la fuerza, tenemos que estar unidos los padres. Y la vez pasada, no sé si es que yo no estuve mucha comunicación con usted, pero se había hablado de que se iba a grabar el programa para que podamos compartirlo con aquellos padres que tal vez por razones de trabajo o por otras razones no pudieron estar acá presentes. Yo sé que por cada padre que está aquí, por cada madre, hay muchos más que hubieran querido estar acá, pero no pudieron. Entonces sería bonito como poder contar con la grabación para compartirla y que llegue a muchos más este mensaje.